Muy buenos días, compañeros. Es un gusto poder saludarlos. Mi nombre es Perla Graciela Arias León y compartiré el tema de remedios homeopáticos obtenidos por aparatos y espero que la información pueda serles de ayuda. La homeopatía se ha abierto paso a lo largo y ancho de más de 200 años de su nacimiento. Hoy sin duda se pondera como una rama de salud alternativa de valor imprescindible, aunado a que los científicos han contribuido a la trascendencia de la misma, así como los avances tecnológicos que lo han adoptado, lo que ha permitido una revolución en la medicina homeopática misma. Con todo lo anterior, ya se han definido no solo los lineamientos simples, sino reglamentos enteros para darle mayor fiabilidad de uso y aplicación en los padecimientos humanos. Ahora vamos a ver un poco de lo que es la farmacopea homeopática mexicana, ya que estudiaremos cómo son los procesos por medio de aparatos para la obtención de medicamentos homeopáticos y vamos a ver cómo es que este documento nos avala a cada uno de nosotros. Muy bien, la farmacopea homeopática de los Estados Unidos mexicanos es el documento expedido por la Secretaría de Salud que consigna los métodos generales de análisis y especificaciones técnicas que deberán cumplir los principios activos homeopáticos y tinturas que se utilicen en la elaboración de los medicamentos homeopáticos. Es decir, que así como existe la farmacopea para medicamentos alopáticos, también existe una farmacopea homeopática, el cual es un instrumento normativo de la Secretaría de Salud que permite proteger los correctos procesos de producción, almacenamiento y venta de los medicamentos homeopáticos en beneficio de la población mexicana. Es una referencia obligada para la industria químico-farmacéutica homeopática y para la comunidad médico-homeopática mexicana en general. Podemos llamarla nuestra farmacopea homeopática oficial. Este es un documento que a cada médico homeópata le da la certeza y la seguridad de que está avalado por la Secretaría de Salud y también por la COFEPRIS. Ahora vayamos a los procesos y aparatos. Como número 1, tenemos la obtención y almacenaje de la materia prima. Las materias que forman la base de los remedios homeopáticos pueden provenir de los 3 reinos de la naturaleza, vegetal, mineral o animal. Como ejemplo, en las plantas tenemos el sauco y a la caléndula. En los minerales tenemos al plomo y al hierro. Y en lo que es de animales, se obtienen por lo que son las secreciones de animales. Un ejemplo de ellos es el veneno de serpiente, otro sería la leche de perra. Algunas de ellas en su estado natural son extremadamente peligrosas. Sin embargo, pierden su toxicidad en las dosis ínfimas a las que se emplean en homeopatía. Como número 2, tenemos la preparación por medio de los controles de calidad. Hoy en día, los remedios homeopáticos se preparan a escala industrial con la ayuda de aparatos automatizados apoyados por químicos y farmacéuticos. En el laboratorio se combina la manera tradicional de la elaboración de principios activos homeopáticos con procesos o máquinas automatizadas de envasado y acondicionamiento. Como número 3 tenemos la obtención de la tintura madre. Aquí se utilizan prensas hidráulicas y cartuchos filtrantes específicos. Después se exprime la mezcla para separar los residuos vegetales de la futura tintura madre. Luego de ser exprimida, esta se vuelve a filtrar
para eliminar alguna partícula que hubiera quedado. Como número 4 tenemos lo que es la trituración. Si la materia de base es un mineral, se le utiliza tal cual, sin pasar por la etapa de la tintura madre, preparando sencillamente las primeras diluciones por trituración en un mortero, la cual consiste en moler la sustancia hasta hacerla soluble. Si se trata de una sustancia de origen animal, se procede igual que un mineral para poder prepararse con la primera dilución líquida. Como número 5 tenemos la dilución y dinamización. La dilución consiste en poner la base, o sea, la tintura madre o el producto de la trituración, en contacto con el diluyente y repetir varias veces esta operación. Pueden seguirse dos métodos, la dilución hahnemanniana o la dilución korsakoviana. Como número 6 tenemos la fabricación de glóbulos y gránulos. Estos se hacen a base de lactosa, conocidos como chochitos. Las formas farmacéuticas más utilizadas en los medicamentos homeopáticos son máquinas llamadas túbulo de gránulos o túbulo dosis de gránulos. Son necesarios 13 días para fabricar un glóbulo y 3 días para un gránulo. Número 7 tenemos lo que es la impregnación. La impregnación consiste en incorporar la dilución homeopática a los gránulos o glóbulos. Son necesarios 55 minutos para impregnar 5 kilogramos de glóbulos. Y el número 8, que es el acondicionamiento de dosis y dispensación médica. Esto pues está realizado a base de lo que son máquinas automatizadas. Ahora vamos a ver lo que es la polarimetría. Es la medición de la rotación angular de las sustancias ópticamente activas en un plano de luz polarizada. En la práctica, la polarimetría es un método para la determinación de la concentración de soluciones como la sacarina, el ácido ascórbico, el glutamato de sodio. También se emplea en las industrias químicas y alimenticias. Entonces, este aparato nos sirve para poder determinar la concentración de soluciones en cada medicamento. Estos son algunos polarímetros antiguos que son modelos alemanes. Y aquí vemos los que son los polarímetros modernos, los que se utilizan y los que se pueden encontrar ahora en el mercado. Ahora sí vamos a ver lo que son los síntomas característicos, que para poder encontrar un síntoma característico hemos de permitir que en la entrevista el paciente exprese de forma fluida para poder encontrar la totalidad sintomática. Ya después de que él ha terminado su forma de expresarse en la entrevista, seguiremos con el interrogatorio para poder buscar la totalidad característica que nos llevará a la individualidad del paciente, que es la forma en la que él expresará su enfermedad. Síntomas característicos en homeopatía son aquellos signos y síntomas más individualizantes de cada enfermo, por ser los más llamativos, singulares y poco comunes y peculiares. Y aquí podemos hacer referencia a lo que es el parágrafo 3, donde como número 1 dice que debemos de buscar lo que se debe de curar en cada enfermo, que esto sería lo característico. Es decir, que de todos los síntomas debemos de buscar el síntoma individualizante. Y número 2, lo que hay
de curativo en los medicamentos. Y esto nos lleva al conocimiento de lo que es la materia médica y que para poder conocer la materia médica, pues tenemos que revisarla constantemente para tener una figura completa de cada medicamento. Ahora veamos lo que nos dice el parágrafo 153 del organón de la medicina. En esta búsqueda de un remedio homeopático específico, es decir, en esta comparación de los síntomas colectivos de la enfermedad natural con la lista de síntomas de los medicamentos conocidos, a fin de encontrar entre estos un agente morfífico artificial que corresponda por semejanza a la enfermedad que hay que curar, debemos tener en cuenta principal y únicamente los signos y síntomas del caso patológico más notables, singulares, extraordinarios y peculiares, es decir, los característicos, porque estos son principalmente los que deben corresponder con los muy semejantes en la lista del medicamento elegido para que éste constituya el más apropiado para realizar la curación. Es decir, que debe de haber una semejanza entre el medicamento y el padecimiento para poder llegar a la curación. Tenemos que saber lo que se va a curar en cada enfermo, lo característico, lo único y lo peculiar, aquello que sale de lo común e individualiza, es decir, la forma específica que tiene el paciente para expresar su enfermedad. Un ejemplo, podríamos decir que conocemos que hay diabetes tipo 1 y 2, pero no es así. Hay muchos tipos de diabetes, porque cada uno lo expresa de diferente manera. Los síntomas son la expresión del desequilibrio de la fuerza vital y la guía para hallar el medicamento curativo. Los síntomas homeopáticos son las manifestaciones más llamativas y peculiares que evidencian la forma de ser o reaccionar de un determinado individuo. Ahora vamos a dar la definición de los síntomas característicos. Tenemos los notables o predominantes. Serán aquellos que correspondan a los sufrimientos más intensos o a las alteraciones que más impresionan al paciente. Los fácilmente definibles, ya sea por el paciente o por el médico. Ejemplo, una fiebre que se presenta intensa y con convulsiones. Los extraordinarios son aquellos que irrumpen en los sucederes cotidianos del paciente, que no son habituales, que son inusitados. Por ejemplo, una metrorragia que se presenta fuera de tiempo. Los peculiares, lo que son especiales de este caso, que lo identifican, son las modalidades. Derivan de la forma especial de modular sus reacciones el individuo, dándole particularidades personales. Ejemplo, la grabación por hacer esfuerzos de memoria. También tenemos los singulares, raros o extraños, que difícilmente se encuentran otro igual en un caso semejante. Son síntomas pocos comunes, escasos o únicos. Parecen extraños, raros, como ilógicos. Son coincidentes con los que se derivan de la naturaleza específica del medicamento. Ejemplo, que un paciente tenga la tendencia a olvidar todo, excepto lo que sueña. Esto es lo que nos dice el doctor Sánchez. Ahora vamos a ver la clasificación de los síntomas característicos. Los síntomas característicos se clasifican en mentales, generales y particulares, siendo los de mayor valor los mentales y los de menor valor los particulares. Esto siempre y cuando los síntomas sean todos característicos.
porque entre un particular característico y un mental común, el síntoma más importante es el particular característico. Es decir, que no siempre nos enfocaremos en los síntomas mentales. En el parágrafo 209 dice que hay que buscar los síntomas más notables y característicos sin referirnos solo a los mentales para poder elegir el remedio que tenga semejanza sintomática más grande. Dentro de los mentales, los de mayor valor son los síntomas del afecto, el yo siento, luego los síntomas de la voluntad, el yo hago, y por último los síntomas del intelecto, el yo pienso. Ya hemos afirmado y está demostrado en los repertorios y en las materias médicas que los síntomas mentales más importantes que inciden en la patología del hombre son los de la afectividad, o sea, los del amor, en sus múltiples expresiones y en sus múltiples grados, desde el desprecio a sí mismo a la inconformidad a sí mismo por no saber amar hasta el ateísmo, que es el negar el amor a quien se lo mostró. De los síntomas generales podemos decir que son aquellos que no se refieren a una totalidad limitada, a un órgano o sistema, sino al organismo en su conjunto, como por ejemplo la tolerancia o malestar, la agravación o mejoría que se observan ante las circunstancias diversas como el clima, al calor, el frío, el baño y la humedad. La sensación térmica sentida por el enfermo de frío o calor, el apetito y la sed del enfermo, estando en época de crisis o en aparente normalidad, el gusto o deseo al contrario, el asco y la aversión a ciertos alimentos o bebidas, la transpiración y la fiebre. Los síntomas llamados orgánicos o locales o bien dicho particulares son aquellos que tienen una determinada ubicación y se manifiestan en una parte del cuerpo o sistema específico. Por ejemplo, un dolor, una erupción, una inflamación o hinchazón, un edema, un cambio de pigmentación, etc. Adquieren valor cuando tienen alguna característica que los hace únicos y diferentes a los mismos síntomas de otros enfermos, lo que llamamos modalidad. Por ejemplo, en un cuadro de dolor, cuando éste tiene una localización muy específica y se presenta en una circunstancia muy particular, o según el horario, la intensidad, el tipo de dolor o la temporalidad, etc. Ya basados en estas tres definiciones, entonces nosotros nos enfocaremos en lo que haga diferente, en lo que haga particular y característico a cada paciente en su enfermedad. En los parágrafos 72 al 81 del libro de Organón de la Medicina, Hahnemann clasifica las enfermedades según el tiempo de evolución en dos grandes grupos, agudas y crónicas. Las agudas son de comienzo súbito o rápido, de evolución corta aunque variable y de terminación por la muerte o por la curación espontánea o terapéutica. Las crónicas son de comienzo paulatino e imperceptible, de evolución lenta, solapada, prolongada y progresiva y de terminación por la muerte si no se hace un tratamiento oportuno y adecuado. En conclusión, en primer lugar, no existe un medicamento homeopático universal único para todos. Más bien existe un medicamento para cada uno en particular. La ciencia afirma que a la entrada de las alternativas diversas de sanidad, hoy por hoy la homeopatía con sus diversos aparatos y científicos que lo respaldan, está aportando al mundo, como en ningún otro momento,
como en el que estamos pasando en el presente del siglo XXI, la tendencia homeopática ascendente se deja ver que lo que un día inició sin respaldo testimonial, hoy por hoy se pondera como una alternativa natural de lograr la estabilidad física. Bueno, eso fue todo, compañeros. Aquí les dejo lo que es la bibliografía y muchas gracias por su atención.